Hola, hola mis amigos, mamis, papis, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de reinauguración del podcast que vemos con Andrea. Bueno, el día de hoy quiero hablarles de algo que es como normalizamos mucho, que es que muchas veces sentimos que algo que es normal, sentimientos negativos, inseguridades, miedo, son absolutamente normal tras la llegada del primer hijo o los hijos, y realmente estas cosas son una respuesta al trauma que hemos vivido en la niñez. Entonces es sumamente importante poder reconocerlo para tomar conciencia de que los estados emocionales negativos que sentimos muchas veces no responden simplemente a una emoción adaptativa, es decir, que nos ayuda a lidiar con la vida, con las cosas que nos pasan, a poner límites, no, sino que realmente son una respuesta al trauma que hemos recibido, que hemos vivenciado en nuestra infancia y que estaba guardada como un recuerdo remoto y que se aloja en nuestro sistema operativo oculto, que en este caso es la mente inconsciente, y cada vez que sale alguna situación que me recuerda de forma emocional lo que estoy viviendo, se traduce en una experiencia en la que revivimos el trauma a través de emociones negativas. Entonces, bueno, bienvenidas a este nuevo episodio. Primero que todo, darles las gracias por estar aquí. La verdad es que estoy contenta de retomar. Llevo meses ya en esta situación en la que estoy reordenando mi vida y por lo tanto, sin ese reordenamiento no podría estar decidiendo qué es lo que realmente deseo hacer. Así que una de estas cosas es que tenía muchas ganas de hacer pequeñas cosas para aportar a la crianza de mamás y papás, de familias, de profesionales que trabajan con salud mental, con crianza, etc. Y me parece sumamente importante haber podido llegar a esta instancia en la que realmente tengo muchísimo más claro qué es lo que quiero transmitir, qué quiero transmitir y por dónde. Así que uno de esos espacios es este podcast, que también va a quedar disponible para que lo escuchen a través de la plataforma de YouTube, pero más fácil si lo escuchan en Spotify, porque Spotify puedes solamente estar escuchando y poner la música. En cambio, muchas veces YouTube tiene la suscripción paga y por lo tanto va cortando y al final termina siendo incómodo. Entonces, para no alargar más esto, pedirles por favor que me acompañen y me ayuden a llevar este mensaje a más personas antes de empezar a reflexionar acerca de este tema, porque yo siento que es súper necesario que vayamos de a poco haciendo conciencia de la importancia de poder sanar para poder acompañar a nuestros hijos de una forma en que nuestras vivencias o las vivencias que hemos heredado de nuestras familias no empañen la vida de nuestros niños. No con eso quiero decir que los niños deban tener una vida perfecta, pero creo que estamos todos en la convicción de que podemos hacer un mundo diferente y que por lo tanto esa esperanza que nosotros tenemos puede traducirse en acciones para cambiar el rumbo de las cosas. Yo tengo una amiga que trabaja con cuántica y manifestación y ella dice siempre pesimistamente, dada su historia: los padres siempre la van a embarrar, los padres siempre van a hacer algo malo y los niños siempre se van a traumar. Eso en parte es cierto, pero también en parte los niveles de trauma pueden ser muy distintos y muchos de esos traumas pueden ser sutiles, y mientras más sutiles sean y más apoyemos a la crianza, más esperanzador va a ser el futuro, quizás no tanto para nosotros, sino para las futuras generaciones. Por eso se me hace tan importante que podamos acompañar a los niños, quizás no para tener nosotros, porque sí, va a tener esta repercusión en nuestra vida, en nuestros recuerdos y en nuestra relación con nuestros hijos, sino para que podamos aportar hijos a una sociedad que realmente está muy dolida y tiene muchas heridas. Y por lo tanto, mientras más niños sanos que puedan compartir mensajes de amor hayan en el mundo, desde la empatía, desde el amor, desde el respeto, desde la escucha activa, desde la validación del otro,
Y también desde el reconocimiento de quiénes somos y por lo tanto cuáles son mis límites y la confianza en quién realmente soy, vamos a poder cambiar el mundo. Y bueno, entrando de lleno en este tema, justamente lo que les quiero compartir es que nosotros muchas veces llegamos a la maternidad y a la paternidad con creencias como que es realmente normal sentirse abrumada por la maternidad, sentirse agotada, tener sentimientos de depresión, que muchas veces decimos, no, esto no es depresión porque a mí no me puede estar pasando esto si yo estoy feliz porque tengo mi bebé. Pero muchas veces eso en síntomas se refleja en sintomatología como no me quiero levantar, no tengo ganas de hacer nada, me siento que estoy procrastinando, mis diálogos internos son negativos, me critico mucho, tengo mucho miedo de hacer las cosas mal, por lo tanto eso me paraliza, no me siento capaz de hacer las cosas, me siento desempoderada, siento que puedo hacerle daño a mi bebé, etcétera. O sea, hay un sinfín de cosas que ocurren. Y muchas veces esas heridas pueden transformarse en cosas que son sutiles, pero también en cosas que pueden transformarse en algo patológico. Y por eso justamente es tan importante poder hacer conciencia para saber cuándo pedir ayuda, cuando esto nos sobrepasa. Yo conozco casos muy graves en que madres, dado los miedos de hacerle daño a su bebé, no han puesto ningún límite y esos límites, esa falta de límites terminan convirtiéndose en negligencias muy graves, como por ejemplo dejar que el bebé duerma en la madrugada, ponerle pantallas a destajo y que se duerma en la madrugada viendo pantallas hasta que ya no dé más, o darle solamente alimentos que son a su gusto y no sanos para su organismo y su sano de crecimiento. Y todas esas pequeñas cosas que parecen que no son tan graves, también son actitudes que son negligentes de nuestra parte, porque dañan a nuestros hijos, porque nuestros hijos no tienen la capacidad de poder decidir finalmente si eso es bueno o malo para ellos. Y la guía y la autoridad depende de nosotros como adultos. Muchas veces tenemos como padres la dificultad para poder liderar a nuestros hijos porque justamente traemos heridas que vienen de la infancia. Por ejemplo, sentir que no vales nada o que hay algo malo contigo es frecuentemente el resultado de un trauma. Cuando somos pequeños, nuestras mentes no están completamente desarrolladas para comprender que el maltrato, la negligencia y las experiencias dolorosas no son culpa nuestra. Es decir, hay un síntoma en los niños que se llama egocentrismo. ¿Ya? El egocentrismo es una característica vital normativa. Cuando yo digo normativa, desde la psicología hablamos de algo que le ocurre a todos los niños. Y eso que llamamos, esa característica de la infancia que llamamos egocentrismo, que no se confunda con la característica negativa del egocentrismo. El egocentrismo infantil responde a que los niños creen que todos los acontecimientos de su vida ellos son responsables de eso. Es decir, si mi mamá me grita es porque yo he hecho algo mal y no porque mi mamá se siente estresada. Si mi mamá se va es porque yo he hecho algo que no sé qué he hecho para que mi mamá se vaya. Si mi mamá me grita, yo he hecho algo para que me grite, etc. ¿Ya? Si mis papás se separan, yo he hecho algo y algo he tenido que ver o no he hecho lo suficiente para que mis papás no se separen. ¿Ya? Entonces, todas esas experiencias dolorosas se internalizan en la infancia como un daño a la autoestima personal y una historia personal en la que no sentimos suficientemente responsables para asumir culpas, lealtades y también de alguna u otra forma tengamos miedo y resistencia con nosotros mismos. Así, en lugar de ver las situaciones como disfuncionales, tendemos a vernos a nosotros mismos como defectuosos, insuficientes o malos cuando somos niños. Y lo que ocurre en el trauma cuando somos pequeños es que no sabemos diferenciar cuando el trauma deja de serlo, lo olvidamos porque queda la memoria arcaica de cuando somos niños, vamos olvidando las cosas porque en la memoria RAM todo lo que, al igual que intensamente, todos los recuerdos que se acumulan durante el día, solo se mantienen algunas cosas que utilizamos una y otra vez, pero el resto se mantiene guardado en el cerebro
Y no solamente en el cerebro, también hoy se ha descubierto que existe la memoria muscular, existe la memoria y el cerebro en el estómago, que ese es como un segundo cerebro, y también en el corazón. Y todos ellos guardan y producen hormonas, guardan recuerdos y tienen neuronas. Entonces, mucha de esa información se va acumulando en el cuerpo como parte del registro de nuestra Biblia personal, que se ocupa desde lo más arcaico para revivir y protegernos de situaciones que nos ocurren en el presente. ¿Ya? Entonces, esta percepción que nosotros tenemos de la vida, de que somos insuficientes, defectuosos, malos cuando somos niños, se queda enraizada y sin darnos cuenta se convierte en una creencia inconsciente, como por ejemplo, yo no soy suficiente, mi mamá no me quiere, yo tengo algo malo, soy un niño que me porto mal, etcétera, 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 y nos acompañan a lo largo de toda la vida. Esto se traduce en creencias y comportamientos en nuestra vida adulta, por ejemplo, como cosas que yo he visto mucho en mi práctica como asesora, acompañando tantas familias durante todos estos 10 años. Por ejemplo, hacer todo para probar que valemos. Muchas veces al hacer todo, en nuestra memoria inconsciente, se traduce en quiero ser una mamá perfecta, quiero ser un papá perfecto. Entonces me desgasto, voy en contra de mis límites personales, no valoro aquello que hago con tal de probar que soy valiosa, porque probablemente he tenido alguno de mis progenitores con los cuales me he sentido insuficiente. Y la creencia que arrastramos hacia la adultez, sin tomar conciencia de que tiene esa raíz, la repetimos y culpamos muchas veces a la maternidad, a los hijos por nuestro cansancio, cuando realmente el problema aquí es que tratamos de demostrarnos a nosotros en este bucle repetitivo, porque jamás vamos a cambiar nuestra historia, de que somos suficientes. Las personas que vivimos para probar que valemos, que me incluyo en ese set de personas, estamos constantemente en el bucle de soy insuficiente y por lo tanto nada de lo que hago es suficiente. Nada de lo que hago me autofelicito. Nada de lo que hago es suficiente para sentirme en paz y tranquila. Y por lo tanto, mis niveles de ansiedad siempre están en lo alto. Mis niveles de autoexigencia y autocrítica son sumamente altos y eso genera mucha angustia. Otra cosa puede ser sentir que tenemos que trabajar duro para justificar nuestra existencia. Eso lo vemos mucho en el caso de los papás. Los papás muchas veces, y desde su punto de vista masculino, que me parecería súper interesante grabar un capítulo en el que hablo de cómo yo he aprendido que funciona la energía masculina en la paternidad. Si te interesa este tema, déjame tus comentarios, pídeme el video y lo voy a poner en mi lista de cosas por hacer. Bueno, entonces muchas veces vemos que cuando un papá despierta el rol de padre, se transforma en un proveedor, porque cosas de las que ha aprendido, por ejemplo, en su infancia, es que su figura de padre se dedicó a trabajar para sostener la casa. Entonces, ese padre no solamente quiere hacerlo bien, sino también cree que su deber es convertirse en un proveedor. Y por lo tanto, para cumplir a cabalidad ese rol y hacerlo igual o mejor que su padre, o al contrario, ha sufrido un trauma de un padre abandonador, lo que ocurre es que se enfrasca en el hacer, como una forma de compensar que vale que exista. Eso también pasa en el caso de los niños que han sido muy validados o se les ha prestado atención y cariño por lo que hacían, no por lo que son. Por ejemplo, hay pequeñas cosas, ahí lo voy a anotar por ahí, pero hay pequeñas cosas que nosotros generalmente cometemos errores, que eso también es un tema súper interesante, que es el del reforzamiento positivo. El reforzamiento positivo no es positivo para los niños, porque vamos de a poco fomentando en los niños un sentido alto de competencia que no es sano. Por otra parte,
les vamos demostrando con eso que nosotros los valoramos en cuanto ellos ganan o logran cosas en la vida y comienzan a sentirse inquietos y ansiosos porque solamente reciben esa compensación de afecto y atención cuando ganan o tienen logros personales. Y de a poco esa autoestima se va construyendo a través de los logros personales y de lo que yo debo hacer. Entonces, muchas veces los padres que han prestado atención y afecto, por ejemplo, en el caso de familias numerosas, muchos hijos se diferencian a través del buen comportamiento, mi hijo se porta muy bien, o el buen rendimiento académico. Mi hijo le va muy bien en el colegio, saca las mejores notas, es un alumno ejemplar. Y por otro lado también están los hijos que se diferencian en la contradiferencia, que es como para llamar la atención porque nunca voy a lograr ser como mi hermano perfecto, entonces soy el hermano completamente imperfecto e indeseado y me convierto en la oveja negra. Por ejemplo, otra cosa, no poder aceptar los elogios. El no poder aceptar elogios, el sentirse incómoda con los elogios es una respuesta al trauma. ¿Por qué no estamos acostumbrados? ¿Por qué nos da miedo? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué está pasando si me elogian? Si me elogian, entonces siento que esperan más de mí y eso me genera ansiedad. Muchas veces los papás cometemos errores inocentes, como por ejemplo felicitarlos más allá de la cuenta. Y las felicitaciones, y lo vamos a ver después, no son tan sanas como creemos para los niños. Y aquí mucha gente se le va a erizar la piel porque, por supuesto, han felicitado toda la vida a sus hijos y no quieren sentirse culpables, y lo entiendo. Pero de a poco yo los invito a que dejen de felicitar a sus hijos y comiencen a validar sus procesos. Cambien la felicitación como wow, no sé qué, lo hiciste increíble, por te gusta, mira, sí, mamá, cómo me quedó el dibujo. ¿Qué te parece a ti? Sí, a mí me gustó. Ok, ¿lo disfrutaste? Sí, lo disfruté. Me alegro por ti. Ay, pero mamá, quiero saber si te gusta o no. Hija, hijo, no necesitas saber si me gusta o no porque los gustos son muy diferentes entre las personas. Yo siempre voy a encontrar hermoso todo lo que tú hagas. Entonces, a mí voy a preferir observar tu proceso y acompañarme y alegrarme por ti, por lo que tú eres feliz de lo que estás haciendo. Entonces es algo que es un poco para cambiar la mentalidad de lo que generalmente hacemos. Otra cosa que, por ejemplo, sucede en estas creencias que vamos formándonos de adultos es estar pendiente de cómo los demás nos ven. Muchas veces en la maternidad, incluso si no hay personas que nos están viendo, hay una creencia interior o un juez interior que está todo el tiempo diciéndonos, pero ¿qué va a decir? ¿Qué pasa si la gente opina esto? Y ese juez interior nos cohíbe de ser quien queremos ser y hacer lo que queramos hacer. Esa vocecita muchas veces puede ayudarnos, pero muchas veces puede entorpecernos. Y también la ansiedad que nos puede generar es un síntoma de que tenemos un trauma de la infancia. También dirigir toda nuestra energía en hacer cosas por los demás a pesar de nuestras necesidades. O sea, por ejemplo, cuando una mamá, y esto es sumamente común, es normal que la mamá vuelque su energía en el bebé. Pero si la mamá en esta volcar la energía en el bebé, se olvida de sí misma, no percibe que tiene necesidades, como por ejemplo tomarse una hora de descanso, una hora off. Si la mamá no percibe que tiene hambre y lo deja pasar que a lo mejor no se siente bien con la ropa que está llevando, no se siente cómoda y lo acumula y lo arrastra y lo arrastra y lo arrastra, eso es un síntoma de trauma. Y ese trauma es, me he criado en una casa donde yo no soy relevante y las necesidades de los demás son más importantes que las mías. Eso pasa mucho
en casa de padres que no tienen una buena regulación emocional y que por lo tanto todo el tiempo critican, piden atención, a veces son padres narcisistas, a veces son simplemente núcleos, no nada tan grave, pero sí son hijos que han sido premiados también porque los intereses o necesidades de los demás son más importantes que los propios. Errores que cometemos, por ejemplo, obligar a los niños a prestar sus juguetes. Cuando nosotros le decimos a los niños, hijo, él también quiere jugar, compárteles tus juguetes, o le quitamos nuestros juguetes, los juguetes del niño, y se los pasamos al otro, lo que les estamos demostrando a los niños es que la necesidad del niño, que a veces ni siquiera es el amigo, sino cualquier persona X, no es tan importante como el deseo que tengo yo o lo que quiero yo. Es como que nosotros le enseñáramos a los niños, y este ejemplo me gusta mucho porque lo dice Carlos González, es como que nosotros le dijéramos a los niños, nosotros adultos, y viniera una persona extraña y nos pidiera nuestro auto. Y él dijera, oye, ¿me prestas tu auto? Y nosotros le dijéramos, no. Pero se acercara a nuestra mamá y nos dijera, ¿pero cómo? No puede ser así de egoísta. Préstale el auto, si lo quiere usar un tiempo. Y nosotros fuésemos y prestáramos el auto. Nosotros como adultos no hacemos eso, pero sí obligamos a los niños a hacerlo. Compartir es importante, pero enseñar a compartir no tiene que ir en contra de los deseos de nuestro niño. Asimismo, nosotros. Compartirnos espacios para nosotras mismas y nosotros mismos no puede ir en contra de nosotros. Compartir los espacios con nuestros hijos no puede ir en contra de nosotros. Otra cosa, no podernos relajarnos o descansar. Muchas veces en la maternidad no tenemos mucho tiempo para el descanso o para el relajo. Pero si nosotros como adultos no somos capaces de organizarnos para darnos espacios de relajo o de descanso, aunque sean pequeños, eso habla de la falta de cuidado con nosotros mismos. Eso es muy importante de tomar conciencia. Otra cosa, replicar relaciones que nos hacen sentir de la misma forma, que no somos importantes. Por ejemplo, muchas veces sostener relaciones de amistad con personas que ya no se preocupan por nosotros después de que nos convertimos en madres. Familiares, por ejemplo, que no tienen empatía cuando del niño se trata, que no tienen empatía si nuestro hijo tiene alergia alimentaria y necesitamos comer algo, pero obviamente no tuvimos tiempo de preparar las cosas y nos invitan a comer y no tienen nada para preocuparse de nosotras. Eso es seguir manteniendo relaciones con personas que no prestan atención a lo que nosotros somos ni lo que necesitamos. Si nosotros lo hacemos así y lo permitimos, eso habla de que nos dejamos de lado por personas que realmente no les importamos lo suficiente, porque puede haber habido un error, una confusión, pero si esto se vuelve algo repetitivo, entonces eso habla de nosotros. O también emociones intensas o de baja autoestima, inseguridad y falta de autocompasión. Si yo siento emociones intensas con la maternidad, si siento que le voy a hacer daño a mi bebé, si tengo miedo y eso me impide actuar con seguridad y firmeza, eso habla abiertamente de mi relación con mi trauma de infancia y es sumamente importante de revisar. Esta era una reflexión que se alargó un poquito, pero espero que te haya servido. Para más reflexiones, sígueme escuchando en los siguientes episodios que voy a subir a través de las plataformas de Spotify y YouTube. Ya sabes que puedes seguir encontrando contenido educativo en nuestro canal de YouTube, en Criemos, y también mucha información en artículos de blog en mi página www.criemos.cl. Y actualmente ya puedes tomar horas conmigo y vamos a empezar algunos talleres y algunas experiencias para mamá, como por ejemplo mi hijo, mi espejo, para que podamos reconocer qué nos está mostrando nuestro bebé o nuestro hijo en esta fase de nuestra vida como un maestro espiritual
que nos está mostrando qué debemos mejorar para cambiar el switch de nuestra maternidad. Y también puedes encontrar mucha información sobre crianza, esterogestación y porteo y también estar presente en nuestros talleres que próximamente vamos a lanzar. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Me encanta leerlos, me encantan sus comentarios. Por favor, si este video, este podcast les gustó, compartan con sus amigos. Envíanlo a la gente que creen que lo necesita. Si les hace sentido, yo lo hago con muchísimo amor y esperen novedades porque vamos a estar compartiendo una serie de cosas demasiado útiles para su maternidad. Les envío un besito, un abrazo muy grande. Cuando sea que me estés escuchando, este era el momento perfecto para hacerlo. Te envío un abrazo, Andrea.